Este es un tema que en este momento ha sido propicio compartir con ustedes porque era necesario conocer más o menos eh, cómo están la parte de lo que es la salud ocupacional en las diferentes instituciones de salud en nuestro sistema de salud. Nos referimos a esto, puede ser en nuestros establecimientos, hospitales o institutos de salud. Para ello vamos un poco a contextualizar eh, para ir un poco contextualizando la presentación. Entonces, más o menos, ¿cómo está conformado esto? El Ministerio de Salud es justamente quien dirige la política a través de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue establecido en el año 2011. Desde entonces se viene realizando diferentes esfuerzos para poder implementar la parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre si lo vemos esto como un sistema, entonces como un subsistema sería la parte de salud ocupacional. Entonces, el Ministerio de Trabajo, quién es el que lidera, quién es el que dirige toda la parte de salud ocupacional en nuestras instituciones de salud, también recibe una asesoría a través de instituciones que son de organismos internacionales, como por ejemplo la División de Salud Ambiental y Ocupacional de la Organización Mundial de Salud, otro Departamento de Salud de los Trabajadores de la Organización Panamericana de Salud y del Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional NIOSH de Estados Unidos. Eh, y a través del convenio 161, que es un convenio marco sobre los servicios de salud en el trabajo, en este caso de la Organización Internacional de Trabajo. Estos convenios a quien suscribe, en este caso nuestro país, es que donde nos comprometemos que tenemos que trabajar, implementar todo lo que es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en nuestro país, como órgano técnico especializado en materia de salud ocupacional, en específico, es el Centro Nacional de Salud Ocupacional, en este caso, CENSOPA, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud. Es importante un poco contextualizar, es en este marco donde que el país viene impulsando todo lo que tenga que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y en particular con este subsistema que sería la salud ocupacional. Entonces, en este contexto, vamos a un poquito a presentar cuál es el sustento normativo que soporta el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783 se establece, como lo había mencionado anteriormente, en el 2011, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual fue reglamentado en el decreto supremo 005 del 2012. Entonces, desde ese entonces se viene haciendo ya de un mayor esfuerzo y también como teníamos ya una norma establecida para poder ir implementando en la parte, tanto en la parte pública y en la parte privada. Sin duda, los esfuerzos han sido tal vez no suficientes, como en este momento podemos nosotros conocer nuestra realidad, quienes los trabajadores, quienes estamos involucrados en la parte de salud ocupacional en las diferentes instituciones, aún no vemos que nuestro sistema de seguridad y salud no está funcionando en estas instituciones, en la parte pública. Quiere decir que aún todavía, a pesar que en el 2012 ya teníamos el reglamento, bueno, hasta el 19 ya son 7 años, aún no hemos logrado todavía en la parte pública tal vez que este sistema empiece a funcionar. Existe algunos en menor medida en las instituciones esta implementación. Entiendo que también así están haciéndose los esfuerzos necesarios, pero aún no es suficiente. Tal vez en esta parte, en la parte privada, sí hemos visto que esos esfuerzos sí están dando resultados, o sea, que lo tienen un poco más avanzado en este tema. Es importante también conocer dónde se soporta todo lo que tenga que ver con los programas de salud ocupacional, tanto los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, todo esto se soporta en un documento técnico que es justamente que ha sido aprobado por la Resolución Ministerial 312 en el 2011 del Ministerio de Salud, la cual ha tenido varias modificatorias, pero estas modificatorias más han ido en la dirección tal vez de flexibilizar los exámenes médicos en aquellas organizaciones en las cuales los riesgos son tal vez que no son de alto riesgo, y en otra dirección que ha ido en un poco
ir especificando referente al perfil y las competencias del médico ocupacional. Las modificatorias han ido en esa dirección. No hemos tenido modificatorias en referente a los protocolos, a las guías de diagnóstico y en este caso a los programas de salud ocupacional que establece este marco normativo. Entonces, también hemos tenido un documento técnico que es el Plan Nacional de Prevención de Virus de la Hepatitis B y del VIH y la TB por riesgo ocupacional en los trabajadores de salud, lo cual ha sido desde el año 2010 al 2015. En la actualidad, casi en todas las instituciones se vienen implementando planes como documentos técnicos o planes dirigidos a la vigilancia justamente enfocados a estos riesgos. Pero más adelante vamos a ir justamente conversando en estos puntos. Así como hay otras diferentes normativas que también se va a esbozar durante la presentación, algunas de ellas, tal vez como no es objetivo de la presentación, revisar todo el marco normativo, pero sí vamos a ir tratando en algunos puntos, en algunos temas que son vinculantes a la presentación. En este momento, si nosotros hacemos un pausa de nuestra realidad en materia de seguridad y salud ocupacional en nuestro país, tal vez la realidad ha superado en referencia a las respuestas que estamos teniendo en esta materia. Vemos que la globalización está planteando desafíos en los sistemas de salud, en las políticas, en los trabajadores de la salud. Sin embargo, se ha prestado mucha menos atención a las condiciones de los ambientes de trabajo de los servicios de salud. Los trabajadores de salud trabajan ahora más que nunca y es frecuente que sufran estrés, depresión y muchos otros problemas de salud mental, física y de carga de enfermedad profesional. Un mayor riesgo de accidente de trabajo. Para mantener el bienestar no solo de los prestadores de atención de salud, sino también de la población a la que sirven, es necesario implementar programas de salud y seguridad ocupacional. Implementar programas de salud en los establecimientos de salud o en los servicios médicos de apoyo resulta especialmente importante debido al riesgo evidente de que los enfermos transmiten infecciones a los trabajadores y de viceversa, ¿no? Aquí tenemos la cita, por ejemplo. Aquí se les presento algunos planes. Por ejemplo, tenemos el plan de acción sobre la salud de los trabajadores, que es de la OMS, y también existen las políticas de Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021. Ahí les dejo esos documentos técnicos en el cual también pueden buscar y en ahí vamos a encontrar justamente cuáles son las políticas que tiene el país referente a esta materia. Ya un poco contextualizado, un poco este panorama, ya viendo en algo específico, vamos a hablar un poco sobre lo que es el plan y el programa. El plan existe, que es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está establecido en el marco normativo en la Ley 29783 y en su reglamento, que toda organización, sea pública y privada, debe tener justamente un plan de seguridad y salud en el trabajo. Pero dentro de este plan también están los programas de salud ocupacional. Y en este caso seríamos un poco viendo a nuestras instituciones de salud, o sea, serían programas de salud en los hospitales, en las instituciones, en los establecimientos de salud. Entonces, cuando hablamos de plan, generalmente el plan se plantea en un marco más general, dirigido más ver a varias necesidades, por eso se llama Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tendríamos que ver cuáles son las necesidades de seguridad, cuáles son las necesidades de salud y que va a haber más a una realidad más amplia. En cambio, el programa igual va a haber igual necesidades, también va a haber problemas, pero estos problemas, estas necesidades son más estructuradas, más específicas, que ven una parte de la realidad. Entonces, ese es un programa, por ejemplo. El alcance, como vemos que todo plan debe tener un alcance. Ese alcance justamente va a ser, si hablamos del plan de seguridad y salud en el trabajo, va a ir más bien a un cambio o desarrollo a futuro, en mejorar en este caso la seguridad y la salud de los trabajadores de forma general. Pero si vemos nuestros programas son algo más específicos, que vamos a ir justamente a problemas más específicos, entonces van a mejorar las condiciones a quienes está dirigido ese programa de salud. Cuando nosotros pensamos en un programa, o sea, en un plan, pensamos en un futuro deseable, que es lo que queremos lograr, a lo que queremos llegar o lograr o mejorar. Prever qué vamos a hacer para poder lograr este plan o este programa. Tenemos que pensar o prever una serie de
actividades o acciones, organizar cómo estas acciones, estas actividades van a lograr ese fin que estamos buscando. Tenemos que identificar los recursos necesarios para realizar estas acciones, recursos financieros, recursos humanos, recursos tal vez de instalaciones, o sea, una serie de recursos que nos van a permitir prever cómo evaluar estos procesos y los resultados que está teniendo en este caso este programa. En la resolución ministerial 312, ahí nos habla este fragmento, los he extraído, que dice: en el lugar de trabajo se debe promover políticas y programas adecuados para garantizar la protección de la salud de los trabajadores, así como el suministro de tratamiento, asistencia y apoyo y el acceso a los servicios de salud ocupacional, evitar el rechazo y la discriminación. Entonces, eso es planificar un plan, en este caso SST, o puede ser un programa de salud ocupacional. Los programas de salud ocupacional también están establecidos en el literal 6.4.7 de la resolución ministerial 312. Dice: el médico ocupacional debe desarrollar las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en un programa anual de salud ocupacional. Asimismo, el análisis de la información de la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante tasas de frecuencia, eventos relacionados a la salud de los trabajadores. El literal 6.4.8 nos dice que las tasas de análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo notificados y registrados, así como de las evaluaciones médico-ocupacionales. Aquí les presento un gráfico con un enfoque sistémico, también tiene un enfoque de proceso. Vamos a analizar este gráfico. Si nosotros tenemos en nuestras instituciones de salud trabajadores, estos trabajadores debemos garantizarle, o sea, nosotros como trabajadores debe ser garantizado nuestra seguridad y nuestra salud. ¿Y cómo vamos a garantizar esa seguridad, esa salud? Porque es la única forma, si nosotros queremos todo esto, si queremos ver un hospital o un establecimiento de salud donde se presta servicios de calidad, donde todos sus procesos están organizados, donde vemos que las instalaciones satisfacen nuestras necesidades, nuestras expectativas. Entonces, pero ¿quiénes van a ser los actores, quienes van a hacer que todo esto, lo que estamos hablando, funcione? Van a ser las personas quienes trabajan dentro de esas organizaciones. En este caso serían el personal de salud, los trabajadores de salud. Me refiero a todos en general, profesionales de salud, personal técnico, todas las personas quienes trabajan. Entonces, si estas personas no están motivadas, no se van a comprometer. Si nosotros no le garantizamos un ambiente seguro, un ambiente saludable, estas personas no vamos a tener justamente esa motivación para poder nosotros prestar un servicio de calidad. Entonces, es ahí donde viene que la realidad en este momento nos está superando, porque no estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades de la población usuaria, en este caso que serían nuestros pacientes, y mucho menos de lejos no vamos a satisfacer sus expectativas. Entonces, quiere decir que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, y en particular este subsistema, que es salud ocupacional, no está logrando responder a las necesidades de los trabajadores en las instituciones de salud. Y prueba de ello que vamos bien, que vemos en las diferentes instituciones el nivel de implementación. El nivel de implementación en materia de seguridad y salud ocupacional es mínimo en la parte pública. No solamente en las instituciones de salud, sino también en otras instituciones. Claro, hay otras instituciones, cuando me refiero a la parte pública, hay otras instituciones más que tal vez nosotros sí, pero igual, lo que nos debe llamar la atención en esto es que no estamos logrando responder a estas necesidades de los trabajadores sobre su seguridad y sobre su salud. Entonces, en las instituciones de salud tenemos nuestra estructura como tal, tenemos diferentes departamentos, diferentes servicios. Por ende, cada uno de ellos presta servicios específicos y estos servicios específicos están vinculados directamente a riesgos que existen. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de dónde se puede una persona o un trabajador contagiar más con el TB, ¿cuál es el área más vulnerable? Bueno, veremos que es el PCT o en este caso que sería el servicio de neumología.
O sea, esas son las partes donde que son más vulnerables. Asimismo, si vemos dónde sería el riesgo mayor para el virus de la hepatitis B, VIH, que estos son contagios por hemoderivados, contagios cruzados, esto será más en laboratorio. Claro, eso no quiere decir que en otros servicios no lo sea, pero sí estamos hablando del nivel de riesgo, nos referimos que en estas áreas van a ser mayores el riesgo, por lo tanto son más vulnerables. Entonces, si estamos identificando que existen riesgos diferenciados por áreas, por servicios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cómo son esos riesgos y debemos medirlo ese riesgo. Entonces, vamos viendo en la parte de entrada el IPER. Está establecido en la ley. ¿Qué es el IPER? Es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. El IPER se debe recoger la información por el profesional competente, con el profesional idóneo, quien va a interpretar de forma objetiva esos datos, esa información que va a recoger, al final va a procesarlo y nos lo va a presentar. Para ello existen diferentes metodologías. Entonces, en nuestras instituciones de salud, primero se tiene que levantar un IPER para poder identificar cuáles son esos peligros y en qué áreas hay mayor riesgo o hay la diferencia de esos peligros. Es importante identificar, porque eso va a ser, por ejemplo, una entrada para nuestro programa. La entrada identificando los peligros y los riesgos. ¿Cuál sería la otra entrada, por ejemplo, para nuestro programa? Serían los exámenes médico-ocupacionales. Estamos viendo que todavía en esto no hemos logrado. No tengo información en este momento que haya instituciones de salud en el cual sus trabajadores hayan pasado su examen médico ocupacional. Es muy diferente al examen que nosotros nos tenemos que hacer de forma preventiva anual. Eso no busca como lo que buscan los exámenes médico ocupacionales. Los exámenes médico ocupacionales en el cual el médico ocupacional de la institución lo que establece son perfiles. Estos perfiles están encaminados directamente a los riesgos que está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo. Es más específico a su área, a su puesto de trabajo, cuáles son esos riesgos. De acuerdo a eso, entonces el médico establece qué exámenes va a pasar, por ejemplo, dentro de sus exámenes complementarios. Y también durante su evaluación va más encaminado a buscar cómo estos riesgos se pueden materializar o pueden ocasionar algún daño a la salud. Entonces, con estos exámenes médico-ocupacionales que se hacen a todos los trabajadores, vamos a tener una información sobre cuáles son esas enfermedades más prevalentes que tenemos, cuáles son las tasas que tenemos, y eso también es otra entrada para nuestros programas de salud. Y el otro entrada que tenemos, que también establece el marco normativo, es el monitoreo de los peligros y riesgos que tiene en nuestras instituciones. En este caso, se contrata el servicio o en todo caso, si tenemos los profesionales competentes para poder monitorizar, van a hacer un monitoreo de ese riesgo, de esos peligros, para saber cuál es el nivel que se tiene estos peligros en el ambiente donde está laborando el trabajador. Si estos niveles son permisibles para la salud o este nivel tal vez es dañino, es perjudicial. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a controlar? Eso sería otra entrada para nuestros programas de salud. Y el otro sería parte del equipo, que es un equipo que debe ser un equipo multidisciplinario, la parte de seguridad y salud en el trabajo, claro, liderado por el médico ocupacional, por el ingeniero, la enfermera ocupacional, psicólogo ocupacional y otros profesionales más, quienes conforman este equipo, quienes van a liderar y van a hacer las inspecciones y supervisiones, identificando justamente cómo están estos peligros, estos riesgos, si nuestro sistema que estamos implementando está funcionando o no está funcionando. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a medir. ¿A través de qué? A través de indicadores. Los diferentes indicadores que tenemos que establecer. No existe un estándar, no existe un estándar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todas las instituciones. Lo que sí sabemos es más o menos que tiene este enfoque, va en este sentido, como lo vemos aquí, este enfoque sistémico, en ese sentido, porque cada institución tiene sus propios riesgos. Y estos riesgos, mayor o menor, es diferenciado en cada uno de ellos. Por eso que no existe un estándar. Pero lo que sí el marco normativo establece son diferentes metodologías, diferentes herramientas metodológicas que lo vamos a ver en diferentes marcos normativos, ¿no? Por ejemplo, la resolución ministerial la 085 también establece cuáles pueden ser las herramientas para implementar para un sistema de gestión. Bueno, asimismo,
Esto ya, una vez que tenemos esta entrada, entonces vamos a ir diseñando cuáles van a ser esos programas de salud ocupacional que tenemos que implementar en nuestra institución en base a esta información que hemos procesado. El equipo técnico que hemos hablado, ese equipo multidisciplinario en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjunto con la dirección, con esta información que se tiene, se establece, se prioriza cuáles son los programas que se tienen que implementar. Entonces, estos programas, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué salida va a tener? La salida va a ser que vamos a hacer una prevención de los accidentes de trabajo y en particular de las enfermedades ocupacionales, ¿no? O enfermedades relacionadas al trabajo, que dentro de ello están las enfermedades profesionales, que eso es, que también es un poco, genera un poco confusión en la parte de salud ocupacional, pero lo que se refiere a las enfermedades profesionales son aquellas que están listados en la resolución ministerial 480 del 2008, existe una lista de enfermedades profesionales, entonces esas son, y cuando hablamos de enfermedades relacionadas al trabajo, ahí existen, hay enfermedades del grupo 1, grupo 2, grupo 3 que vamos a encontrar en la resolución ministerial 312. En el grupo 1 están los de causa directo y estas son a quienes se refiere a las enfermedades profesionales. Pero bueno, eso es como una información adicional a la presentación. Y todo esto es esta salida justamente que va a hacer que los trabajadores de nuestra institución sean trabajadores que vamos a prevenir, vamos a promover, vamos a controlar la salud de estos trabajadores y también la seguridad. Y por ende, vamos así a ir alimentando al sistema. Es importante la articulación para que nuestro sistema de salud ocupacional funcione. Es importante articular estos tres agentes. Uno de ellos es en lo político, porque es importante, cuando uno va a diseñar un programa, también tiene que ir viendo más o menos que de todos los programas que yo voy a ver, cuáles voy a priorizar y cuáles tal vez es una prioridad dentro de la política nacional y cuál es la prioridad dentro de lo político. También por eso es importante ese análisis técnico que vamos a hacer, que tiene que estar articulado con lo político, con los directores, los gerentes, los jefes, con la forma que están en este momento, cómo quieren llevar su gestión. Y la otra parte que es muy importante, que en este momento ya se está hablándose, pero todavía no hemos logrado tal vez articularlo, posicionarlo, vincularlo, que son los investigadores. ¿A qué me refiero a esto? Dice, es importante que en el diseño de las políticas y programas, estos deben estar basados en evidencia. Y estas evidencias, que son informaciones que se van a procesar, que van a justificar su formulación. Porque no es que una política o un programa que a mí me parezca, sino que este programa debe estar en base justamente a la evidencia que se tiene de la información que se procesa en nuestra institución. Otra, esta evidencia deberá describir la magnitud del problema, las necesidades de la población trabajadora de nuestra institución, identificar cuáles son esas áreas prioritarias, la situación de la oferta de los servicios y la acción del Estado. Toda esta información procesada va a generar una evidencia y en base a esa evidencia donde que se deben diseñar, en este caso, nuestros programas de salud ocupacional. Por eso es la importancia que el equipo que conforma la salud ocupacional, quien lidera en nuestras instituciones, debe ser con un personal idóneo, técnico, competente, que pueda justamente dirigir estos en base a estas informaciones que estamos en este momento revisando. ¿Cuáles son los objetivos de los programas de salud ocupacional? Es implementar las medidas de prevención de los accidentes punzocortantes, exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre para el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH en los trabajadores de salud, prevención para la tuberculosis y de otros patógenos de transmisión aérea por riesgo ocupacional en los trabajadores de salud, implementar ambientes de trabajo seguros, saludables para los trabajadores, para los pacientes y terceras personas, promover y difundir la protección de la salud de los trabajadores de la salud a través de los sistemas de salud y seguridad ocupacional en el sector salud. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, veía una información en la cual decía de 100 trabajadores que han contraído virus de la hepatitis B, de 100 trabajadores de salud que han contraído virus de la hepatitis B, 40 se han contagiado en su centro de trabajo. Entonces, no se han contagiado en otros, sino dentro de su centro de trabajo, producto de sus actividades.
Entonces, esa, por ejemplo, eso es una información. Así también nos dice que de 100 personas que tienen VIH, de trabajadores de salud, por lo menos 2.5% nos dice, o sea, casi tres personas lo han adquirido parte de su actividad laboral. Entonces, es importante estas informaciones tenerlo para ir más o menos contextualizando. Aquí les presento un gráfico. Este es, por ejemplo, lo extraído de un programa de vigilancia que está vigente en uno de los hospitales del país, en el cual lo que nos quiere mostrar es la tasa de accidentabilidad por grupo ocupacional en el 2018, por ejemplo. ¿Quiénes son los que se accidentan más? Vemos, por ejemplo, internos de medicina. Ahí vemos que son internos de medicina 31.7 por cada 100 trabajadores, seguidos de técnicos de laboratorio, seguidos de médico residente. Y así vamos a ir viendo esa información. Entiendo que más o menos esta estadística debe ser muy similar casi en todos los hospitales, por ejemplo, de nivel 3. Entonces, en base a estas informaciones que ya se viene trabajando en nuestras instituciones de salud, vamos a ir justamente procesando la información y generando evidencia. Y vamos a comentar más adelante a qué nos referimos exactamente la evidencia, aunque lo hemos conversado, pero vamos a un poco detallar un poco. Los programas de salud ocupacional están dirigidos a qué, por ejemplo, al lavado de manos, a barreras de protección con guantes, mascarillas, lentes protectores, mandiles y delantales, ambientes con adecuada ventilación e iluminación, desinfección, esterilización o descarte adecuado de los instrumentos luego de usarlos, a manejo de material punzocortante, manejo de residuos hospitalarios en establecimientos de salud. Casualmente para eso ya ha salido una nueva norma técnica de salud, gestión de residuos justamente de este tipo. Descontaminación y limpieza adecuada de ambientes, clasificación y distribución adecuada de pacientes hospitalizados, manejo de exposición accidental en material contaminado, capacitaciones al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, al personal asistencial, administrativo, programas de auditoría interna, protección del personal expuesto, protección del trabajador, exámenes prevacacionales, es algo que sí se hace, pero lo que se tiene que hacer son los exámenes médico-ocupacionales, los programas de inmunización, normas y procedimientos que deben ser claros, normalizados y actualizados, control logístico, buscará prever y garantizar el suministro y abastecimiento justamente para que nuestro sistema funcione. Control de programas, tenemos que evaluar en nuestros programas de salud ocupacional es la eficiencia, la eficacia, la efectividad. Ya tenemos que justamente diseñar cuáles van a ser las medidas de control para programas, para nuestro sistema y en particular para los programas de salud ocupacional. El diagnóstico inicial y propuestas de mejora, a fin de identificar y cuantificar y priorizar los riesgos. Los riesgos ocupacionales en los trabajadores de salud, prioritarios, como lo establece esta norma técnica, a cual les había hecho mención. Por eso salió que estos son los riesgos justamente más prioritarios para el 2010, el 2015. Lo sigue siendo, claro, porque es importante, pero ahora lo que está haciendo los hospitales están haciendo sus propios documentos técnicos. Por ejemplo, virus de la hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis en nuestros hospitales. Hay que analizar cómo están esa prevalencia, cómo están esas tasas. ¿Qué nos dice? La causa más común de accidente punzocortante por agujas es, uno, en el recubrimiento de las agujas usadas utilizando ambas manos. Ahí nos ocurre un pinchazo. La recolección y disposición insegura de objetos punzocortantes. Ahí a gestión de residuos. Y el otro, el mayor riesgo de los trabajadores de salud de las áreas quirúrgicas, cuartos de emergencia, central de equipos y laboratorios. Los trabajadores de limpieza, los recolectores de desechos y otras personas cuya actividad está relacionada con la manipulación de objetos contaminados con sangre. Aquí les presento un manual que me parece muy interesante y muy importante para todos quienes estamos laborando en la parte de salud ocupacional en instituciones de salud. Sería muy importante que lo puedan descargar. Aquí les dejo incluso el link en el cual pueden bajarlo, este manual que es bastante práctico. Este manual de seguridad y salud en el sector hospital, manual de seguridad y salud en el sector hospitales. Este manual es de España, pero me parece muy práctico. En nuestro país todavía, así en nuestro sector, no tenemos un manual en este momento, pero sí, por ejemplo, lo que nos dice la normativa es que si no lo tenemos en este momento en nuestro sector, ¿qué tenemos que hacer? Usar justamente aquellas herramientas o aquellos documentos técnicos que nos puedan permitir la gestión que estén justamente a nivel internacional. Así que podemos usarlo. Este manual, por ejemplo,
dentro de ello, establece a todos los grupos de riesgo. Los riesgos, cómo se pueden manejar. Por ejemplo, los riesgos asociados a agentes mecánicos, como los cortes, caídas, golpes, choques y atrapamiento, manipulación de cargas, asociado a agentes físicos, radiaciones, ruido, calor ambiental, asociado a agentes químicos, gases esterilizantes, óxido de etileno, compuestos citostáticos, desinfectantes, asociado a agentes biológicos, virus, bacterias y hongos. A esto es donde le ponemos más énfasis, pero también existen todos diferentes agentes de riesgo en nuestras instituciones y otros asociados a aspectos ergonómicos, aspectos psicosociales, gestión de residuos sólidos sanitarios. Este manual, por ejemplo, les traje a modo de ejemplo. Aquí en este manual, por ejemplo, nos presenta riesgos asociados a agentes biológicos, cómo se maneja, cuál es ese riesgo, cuáles son esas medidas preventivas que se debe abordar. Y entonces en este manual vamos a encontrarlo por cada uno de los agentes, que está más enfocado en el sector hospitalario, por ejemplo, que es de nuestro sector. Y aquí vamos a ver otros de riesgos asociados a agentes químicos. Igual, ¿qué son esos riesgos? Esos gases esterilizantes y cuál es el riesgo, cuáles son las medidas preventivas. ¿Cuál es la estrategia para proteger a los trabajadores de salud? Dentro de esta estrategia es importante vincular, uno, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, cómo está nuestro sector en esta salud, está llevando el liderazgo, la gobernanza en materia de salud ocupacional en el sector público, cuál es esa gestión que se está teniendo, cuál es la estructura y recursos humanos y cómo se está controlando este sistema desde a nivel de ministerio. Y la otra a nivel de nosotros, que sería más a nivel institucional, cómo se está trabajando estas unidades de salud ocupacional o servicios de salud ocupacional, que por cierto, como habíamos visto en el primer slide, en el cual hacía referencia que nuestro país es vinculante, ha firmado ciertos compromisos y acuerdos con organismos internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el cual nos exigen y nos están midiendo cómo vamos avanzando en la implementación de materia de salud ocupacional en nuestro país, y en el cual se nos ha recomendado a través de la OMS y la OIT, la implementación de unidades de salud ocupacional en los centros de trabajo. Sí, en la parte privada se ha ido implementando. Tal vez el rigor es mayor de parte de nuestros organismos fiscalizadores, pero en la parte del sector público es donde que nos hemos quedado rezagados, ¿no? Por eso es la importancia que nuestras instituciones se tienen que conformar, como establecen el marco normativo, un equipo multidisciplinario, el cual debe estar conformado por su médico ocupacional, responsable de seguridad, de recomendación, ingeniero de seguridad o pues ingeniero industrial, pero que tenga estos conocimientos y capacitación en esta materia. Lo otro sería la psicología ocupacional, que hoy en día tenemos que ponerle un mayor énfasis también, en el cual hay ciertos reportes donde que los trabajadores del sector salud están teniendo más patologías de salud mental. Por ahí, por ejemplo, la importancia que se tiene, y esto va a ir justamente incrementando. Por lo tanto, nuestros programas de salud deben ser sensibles a estos cambios que se están teniendo, higienista u otros profesionales. Esto va a trabajar de la mano con quién, con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el cual está conformado por representantes de la dirección y también por representantes de los trabajadores. Para que esto funcione, es importante, aquí les ponemos análisis de gestión de evidencias. Entonces, estas unidades de análisis de gestión de evidencias que lo tiene, por ejemplo, la UNAGES, que es del Instituto Nacional de Salud, es importante, está ahorita en ese proceso de transferencia de conocimiento, de capacidades, de esa transferencia tecnológica a los diferentes organismos. Creo que están en este momento trabajando a nivel de regiones, pero es importante también que en nuestros hospitales, en nuestras instituciones, tengamos una unidad de análisis de gestión de evidencias. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas evidencias? Porque muchas veces, a veces implementamos programas en base a opiniones personales o experiencia, pero hay que ver que esa experiencia haya dado también resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Justamente gestionando la evidencia, que es a través de profesionales que están entrenados, capacitados, en el cual aplican una serie de metodologías, en el cual se prueba que esa evidencia ha funcionado o está funcionando y podemos aplicarlo. Entonces el equipo multidisciplinario, la dirección, utilizan estas evidencias
que dan datos para la toma de decisiones, para poder implementar. Es importante en esto, se tiene que seguir avanzando, que debe haber en nuestras instituciones de salud una unidad de gestión de evidencias, el cual va a procesar toda la información que se tiene en materia de seguridad, en materia de salud, en materia, por ejemplo, de las decisiones que se toma la alta dirección, que si está funcionando o no está funcionando en el hospital, por ejemplo. Eso compete a esta unidad. La implementación de las precauciones universales, la inmunización contra la hepatitis B, garantizar equipos de protección personal, el manejo de la post-exposición. Entonces, en base a todo lo que hemos conceptualizado y vamos a caracterizar, en este caso, nuestras instituciones de salud, es donde vamos a implementar programas de salud ocupacional en nuestras instituciones. ¿No existe un estándar? No, pero sí por algo había una norma técnica desde el ministerio en el cual decía, oye, los riesgos prioritarios son esto, ¿no? Por ejemplo, los riesgos biológicos. Entonces, tiene que haber programas dirigidos a eso, pero también tiene que haber programas dirigidos a todos los riesgos que nos dice el IPER, como habíamos visto en ese enfoque sistémico que les presentaba, que nos dice, por ejemplo, el IPER, cuáles son esos riesgos prioritarios que están en las diferentes áreas, en los diferentes servicios, en diferentes puestos de trabajo, en base a toda esa información que se procesa con los resultados de los exámenes médicos, con los resultados de los monitoreos de los riesgos, con todo eso, procesando esa información, es donde que vamos a ir implementando qué programas implementa en mi institución. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, hay programas de prevención de accidentes laborales, de riesgos psicosociales, de protección de gestantes. Por estos programas como de protección de gestantes es mandato también establecido en la ley. Programas de cáncer profesional, programas de trabajadores con discapacidad, o otros programas como, por ejemplo, ergonomía, que debería ir más o menos encaminado a los trastornos musculoesqueléticos. Esto nos va a permitir esta triada, ¿no? La promoción de la salud, el bienestar laboral y la calidad de vida en el trabajo. En esto es importante para poder nosotros diseñar y posteriormente implementar los programas de salud ocupacional, analizar la viabilidad que se tiene. Esta viabilidad desde el marco normativo, del punto de vista técnico que somos nosotros y lo económico. Debemos analizar estas viabilidades para nosotros diseñar un programa y que este programa pues no pueda dar resultados, porque no es implementar, diseño una serie de programas y al final no veo que da resultados. Es importante como lo que vamos a implementar debe tener justamente cuáles van a ser las medidas de control para ir midiendo si estamos logrando o no los resultados. Ya para ir finalizando, les presento, por ejemplo, cuál debe ser la estructura de un programa de salud ocupacional. Aquí les presento en la parte azul, más o menos debería ir esta estructura en esta forma. Claro, esta es una recomendación, pero igual ustedes pueden encontrar, pero es más o menos una recomendación genérica. Un programa que usted va a implementar puede tener esta estructura, pero también tenemos una estructura un poco a través de una herramienta metodológica que ya está establecida en el marco normativo, en la resolución ministerial en la 050 del 2013, TR. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, esta herramienta metodológica para poder diseñar un programa. Tiene casi los mismos ítems que les presenten acá también, pero tal vez es algo más consolidado en una herramienta metodológica que está aprobada por el marco normativo. Si usted quiere implementar su programa, lo puede hacer usando, por ejemplo, ese formato referencial, esta metodología que nos presenta en la resolución ministerial 050, ¿ok? Sea para salud ocupacional, sea también para la parte de seguridad. O sea, este programa es genérico.